vamos al museo. Vamos al museo ya, vamos al museo. Levantar una casa para un poeta. Hacer una casa para soñar. Vivir, morir, para leer, escribir, pensar. Una vez más, este museo vivo nos ha abierto las puertas para saber más de ella. En este edificio conjugan perfectamente continente y contenido. El continente es la arquitectura, es el espacio, es la distribución de las áreas. Y el contenido es la literatura, la fantasía. Creo en mi generación que no podré reemplazar el libro, pero para los jóvenes sí. Ellos tienen otra percepción y aquí, en la Casa de la Literatura, se juntan todos los públicos. Estoy en la Biblioteca Mario Vargas Llosa, que ya la hemos mostrado, pero que siempre es motivo para revisitarla. Los museos cambian y nosotros también. Esa es la forma de visitar el nuevo museo contemporáneo. Te sorprenderá por fuera y te enamorará por dentro. Esta casona atesora en sus amplios salones materiales del pasado. El lujo arquitectónico de sus años dentro de un paisaje urbano que permite hoy exhibir muestras de acuerdo con requerimientos museísticos y donde las nuevas generaciones son los asiduos concurrentes. Este es el triunfo de los museos. El objetivo de cualquier museo es interactuar con su público. Aquí en la Casa de la Literatura tenemos esa experiencia. Llegan escolares, jóvenes, no solamente de la capital, sino de distintas partes del país, como en este caso, que vienen desde el Callao a consultar la obra de muchos autores peruanos, aquí, en la Casa de los Sueños, la Casa de la Literatura. La Biblioteca Vargas Llosa responde a la voluntad de ofrecer un servicio excepcional a los diferentes grupos de visitantes, quienes con solo presentar su DNI pueden acceder a cualquiera de los libros de nuestra colección para su lectura en la sala, en un ámbito atractivo, cargado de magia, luz y color, iluminados por la luz que filtran los vitrales. Volviendo al edificio, ¿qué me puedes decir de los vitrales, por ejemplo? Los vitrales, estos vitrales, este segundo espacio que son Art Nouveau, son muy lindos con este dibujos, este colorido y todos estos dibujos. La historia de los vitrales ha sufrido muchos cambios. Se dice que estaba reservado para usos religiosos debido a la creencia de que la luz que atravesaba las vidrieras era una luz espiritual enviada del cielo. Otro lugar preferido del visitante es el llamado Café Literario, donde se encuentran libros de divulgación general, periódicos y revistas del día. Desde este lugar se tiene una magnífica vista al Cerro San Cristóbal, al Parque de la Muralla y de los vagones del tren y sus vías. Estamos en busca del arquitecto Gonzalo Benavides. Estoy sobre el riel del ferrocarril central que viene de Huancayo hacia el puerto del Callao. Y ahora me encuentro con el arquitecto. Bienvenido, Gonzalo. Qué sorpresa encontrarte aquí en los rieles, Pero muy cerca del centro de poder, que es la Plaza de Armas de la ciudad de Lima. Quisiera conversar contigo acerca de la importancia del patrimonio industrial. Tú como arquitecto, ¿cómo ves esta transformación de una estación ferroviaria en un espacio cultural?
Importante porque son monumentos que están en los centros históricos y hablan de toda una época muy interesante del desarrollo del Perú, sobre todo en la época, en las provincias y en la época del 1900, 1800, ¿no? Claro, y en el tema de la estación de desamparados, por ejemplo, porque aquí hay un elemento, hay un equilibrio extraordinario entre el paisaje, el cerro, el río, la estación y la ciudad. ¿Cómo ves este conjunto? ¿Cómo se integra? Bueno, es el límite entre la ciudad y el río Rímac. Articula muy bien este desnivel, es como una especie de balcón sobre la zona del río y el camino hacia la sierra, ¿no? La estación de Desamparados se identifica como el kilómetro 14 de la vía férrea, según nos cuenta Jorge Zelaya, el hombre tren. Bueno, nos encontramos en la vía férrea del Ferrocarril Central, kilómetro 14. Al costado de la estación de Desamparados, que hoy día es la Casa de la Literatura, desde hace casi 4 años. Desde aquí el trenes pasan todos los días. Allá atrás viene como una locomotora a vapor, mira, el último. Tanto de carga, y una vez al mes el tren que parte acá desde esta emblemática estación que hace poco ha cumplido 100 años de servicios. «100 años» que nos permite recordar en la historia a dos personajes emblemáticos de la industria ferroviaria en el Perú. La historia ferroviaria del Perú tiene personajes emblemáticos, como el ingeniero Ernesto Malinowski o Enrique Meix. Estos dos personajes se unen para una obra portentosa, que es la construcción del ferrocarril central, obra que podría ser considerada patrimonio cultural de la humanidad. Este personaje, Meix, nace en Estados Unidos y muere aquí, en el Perú. Es un personaje sumamente polémico, con una vida azarosa, tormentosa, una vida de intercambio de emociones furibundos. Es un personaje que la historia del Perú debería estudiar con mucho detenimiento. Hoy él constituiría lo que se denomina lobista. Él sería un lobista internacional de grandes proporciones, porque logró grandes obras no solamente en el Perú, sino también en Chile, Estados Unidos y nuestro país. Enrique Meix, qué personaje. Parte de la leyenda fantástica de Henry Meix lo constituye también su muerte. Dice la leyenda que el cuerpo fue enterrado en el Callao, que fue profanado y que luego los familiares lo trasladan al presbítero maestro a la cuarta puerta y colocan esta enorme piedra traída desde la Sierra Central como símbolo de su vínculo con el ferrocarril central y es enterrado aquí. No en septiembre 30 del 77, sino posteriormente. Esto forma parte de la leyenda de Enrique Meix. La Casa de la Literatura tiene sus propios personajes vinculados a la narrativa, al cuento y a la poesía. Debemos siempre tener presente a Rafael Marquina, el arquitecto que diseña este gran edificio, pero también otros personajes. Sus fantasmas habitan este espacio, porque no lo llegaron a conocer, pero participaron activamente en el desarrollo ferroviario de nuestro país, como Ernesto Malinowski, el ingeniero proyectista, el visionario, el hombre que fue capaz de diseñar y proyectar el ferrocarril central del Perú. Y también otro personaje emblemático, por supuesto, Enrique Meix, el gran lobista del siglo XIX. Es aquí donde encontramos la flor innata de nuestra cultura literaria y de nuestra cultura ferroviaria, cuando los
pasajeros inundan sus andenes plenos de emoción y de júbilo para hacer uso de un importante medio que a través del tiempo el Perú ha tenido como un transporte necesario para sacar sus minerales, sus riquezas y hacer el transporte de pasajeros como el medio más seguro que hay en el Perú. Un rico patrimonio industrial que nos remonta a tiempos pasados. Podríamos fantasear y ver gente de aquellos tiempos esperando el tren. Y si somos imaginativos, seguramente hasta los veremos paseando por las salas. Es que estamos en la casa de los sueños. Así se abren rutas para el turismo, que unido al centro histórico es ya un itinerario, con alternativas que puede escoger. Bueno, en esta pequeña escala, Girón Ancash es el tema importantísimo, digamos. Es el eje más importante de la ciudad, que viene atrás y después se vuelve hacia el eje prehispánico, hacia los y hasta el cementerio. ¿No? Así es, hasta el cementerio. Y tiene pues edificios importantísimos en todo ese camino, ¿no? Como el Bellas Artes, en fin, y tanto, las iglesias, Santa Clara, y tantas otras que están ahí en el tema, Buena Muerte. Es un circuito cultural muy importante entre la Plaza de Armas y el convento de San Francisco. Por eso hablo del lugar estratégico en el que la estación Desamparados se ubica y con una relación con el río que siempre fue interesante y que habría que explotar aún más. El tren se puede decir que en el Perú es un patrimonio cultural de la humanidad. Con solo ver nomás la ruta del ferrocarril central podemos decir de que tenemos la razón. Esperemos que muy pronto el ferrocarril central sea elegido como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Hemos experimentado la visita a uno de los lugares más emblemáticos de nuestro país, la Casa de la Literatura, un edificio que alberga sus distintos ambientes, sus salas, la Biblioteca Mario Vargas Llosa. Hemos interactuado, la visitan público de todas las edades. Esta casa es para todos los peruanos. Y como desde la Casa de la Literatura no me puedo despedir de otra forma, lo haré con un poema del doctor Raúl Gálvez Cuéllar, y nos dice, está dedicado a la Casa de la Literatura. Caslip. Pita el tren, el trasandino rojo, aquí nomás, a escasos metros, donde se alargan los rieles paralelos hasta las orillas de la cordillera. Peto se despide desde algún lugar del Perú, porque donde exista un museo, ahí están Museos Puertas Abiertas. Hasta la próxima.